En México existe un enemigo silencioso, un sistema oculto que mueve miles de millones de pesos cada año y que ha sobrevivido a gobiernos, operativos militares, discursos oficiales y tragedias humanas. Lo llaman huachicol, pero la palabra ya se quedó corta. Lo que una vez fue un crimen rústico, hecho con mangueras y bidones, hoy es una red compleja, financiera, marítima, fiscal y política. Una red donde participan desde ladrones de ductos hasta empresarios, funcionarios portuarios e incluso personas cercanas a los círculos más altos del poder. Esta es la historia del huachicol en México, el tradicional y el fiscal. La historia del enemigo visible y del enemigo que nadie quiere nombrar. Por años, el huachicol fue el mismo: perforaciones clandestinas en ductos de Pemex, pueblos enteros involucrados, cárteles profesionalizando el robo, gasolineras enteras dedicadas a lavar millones de litros ilegales. Un mercado que creció tanto que llegó a representar más de 60,000 millones de pesos anuales en pérdidas. En 2019, el gobierno federal prometió acabar con el crimen de raíz, cerró ductos, detuvo el flujo y comenzó a mover todo el combustible del país por carretera. Miles de pipas, miles de kilómetros. Se compraron más de 600 pipas en una operación relámpago de casi 100 millones de dólares, sin licitación, sin la transparencia mínima en un país herido por la corrupción. Pero a pesar del desabasto, de las filas interminables y de la narrativa del triunfo, el huachicol no desapareció. Mientras todos miraban a los ductos, surgía un nuevo enemigo, el huachicol fiscal. No explotaba ductos, no causaba incendios, no dejaba escenas dramáticas, pero robaba mucho más. Este huachicol se movía con facturas, sellos, empresas fantasmas y contenedores mal declarados, combustible que esperaba en los puertos del país disfrazado como solventes, lubricantes o mezclas químicas, importaciones subvaluadas, cargas manipuladas y documentos alterados. Un negocio silencioso, fino, quirúrgico, simplemente más rentable que perforar un ducto. Y para operar necesitaba algo indispensable: puertos y aduanas. Eso abrió un nuevo capítulo. Con la Marina al mando de los puertos y aduanas, se prometió limpiar años de corrupción, pero pronto comenzaría a surgir un patrón inquietante. En Veracruz, Tuxpan, Dos Bocas, Tampico y Progreso se detectaron buques fantasmas, barcos que declaraban una cantidad y descargaban otra, combustible que entraba al país sin control real, empresas inexistentes que aparecían como importadoras, pero había un puerto que empezaría a destacar por encima de todos: el puerto de Guaymas, Sonora. Durante años, Guaymas fue un puerto discreto, pequeño, con actividad comercial moderada, hasta que comenzaron a detectarse irregularidades graves, buques que llegaban sin registro claro, documentos contradictorios, descargas nocturnas y empresas vinculadas al transporte de combustible con antecedentes opacos. Guaymas se convirtió en un punto estratégico para operaciones irregulares y con ello comenzaron también los silencios y los miedos. En los últimos años, varios funcionarios y trabajadores cercanos a temas de aduanas, combustibles y logística murieron en circunstancias oficialmente clasificadas como accidentes o suicidios. Algunos habían sido señalados por anomalías administrativas, otros estaban bajo investigación interna, al menos 2 de ellos en el puerto de Guaymas. Uno murió en un supuesto accidente automovilístico horas antes de entregar documentación crucial. Otro apareció sin vida en su casa, en un caso que fue cerrado en tiempo récord. Las familias hablaron de amenazas, los colegas hablaron de presiones, las investigaciones se congelaron. Y aunque oficialmente no hay relación directa entre esas muertes y el huachicol, por varios analistas y exfuncionarios consultados, las coincidencias son demasiado graves para dejarlas pasar como simples fatalidades. Mientras las irregularidades crecían, comenzaron a surgir nombres de empresarios vinculados, directa o indirectamente, con figuras cercanas al círculo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. No eran acusaciones formales, no había señalamientos directos, pero sí había
algo inquietante. Empresas que recibían contratos preferentes, compañías de logística energética que aparecían conectadas con socios o colaboradores cercanos a los hijos del expresidente, y triangulaciones que coincidían con operaciones de importación de combustibles. Periodistas independientes y auditores energéticos documentaron que, durante el sexenio, el huachicol fiscal aumentó hasta 200%, un número brutal para un país que se declara en guerra contra el robo del combustible. Mientras el discurso oficial culpaba a los gobiernos anteriores, el mercado ilegal se transformaba, se profesionalizaba y se acercaba peligrosamente a los corredores políticos del poder. El huachicol ya no es un crimen de baja escala, es un sistema donde participan grupos criminales, operadores financieros, empresas fachada, funcionarios portuarios, aduanas infiltradas y actores económicos con conexiones políticas. El negocio está tan bien armado, tan diversificado, que ni la militarización de puertos ni la compra de pipas lograron frenarlo. Cortaron una cabeza y crecieron tres. El huachicol en México se ha convertido en un monstruo de dos rostros, uno rústico, violento y visible, otro elegante, silencioso y profundamente institucionalizado. El país sigue buscando culpables en la maleza, en los ductos perforados, en los pueblos que llevan bidones, mientras el verdadero negocio se mueve con contratos, sellos oficiales, barcos de madrugada, contenedores alterados y nombres que jamás aparecen públicamente. La guerra contra el huachicol no está perdida, pero tampoco está ganada, porque el verdadero enemigo no está solo en los campos de petróleo, está en los puertos, está en los despachos, en las facturas, en los silencios, en las muertes que nadie cuestiona. Y mientras México no mire ahí, el huachicol seguirá vivo, más vivo que nunca.